6:31, como les decía, recibimos en nuestros estudios de Canarias Radio en Gran Canaria al delegado del Gobierno en el archipiélago, Anselmo Pestana. Señor Pestana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Juan. Hay una última hora que acabamos de comentar y es que se ha suspendido, al parecer, el operativo de búsqueda por estos dos chicos desaparecidos hace 12 días, el pasado 8 de marzo. En la zona del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, habían salido a pescar. Es verdad que había aviso de marejada, de fenómeno costero. Bueno, por lo que sea, estos chicos pues no lo supieron o no tuvieron la prudencia suficiente y se adentraron en el mar para pescar, con el desgraciado hecho de que desaparecieron y no se tiene noticia de ellos desde entonces. Desde ese mismo día pues se comenzó la labor de búsqueda de todas las maneras humanamente posibles, con todos los recursos, pero hemos conocido hace unos minutos, como digo, que se suspende esta operación. ¿Qué nos puede contar? Bueno, lo que se suspende es la existencia de un puesto de mando en la zona. Lo que sí va a seguir habiendo es recursos aéreos con drones y el barco de la Guardia Civil va a permanecer en esa búsqueda, ¿no? Una tremenda desgracia, la verdad, que veo estos días las noticias también y el seguimiento de sus compañeros de estudios, de deporte, etcétera, y en fin, y de su entorno familiar. Yo pude el otro día contactar con policía local que hacía también de enlace con esa familia, porque era parte de esa familia también, y le trasladé, bueno, pues, en fin, el pesar por las circunstancias que están viviendo tan dramáticas que no permiten, bueno, pero se ha hecho todo lo posible por medios, desde que el mar lo pudo, porque también los primeros días poco se pudo hacer más que ese seguimiento aéreo. No se podía adentrarse en el mar porque había riesgos para los propios, de hecho, de salvamento marítimo hubo algún herido en los primeros días, ¿no? Bien, se ha hecho todo lo humanamente posible y se va a continuar estos días con esos medios aéreos sin poner en riesgo a otras personas, ¿no? Yacine y Alejandro, de 16 y 17 años respectivamente. Lo cierto es que la última hora que teníamos hasta conocer esto que acabamos de comentar, que se suspende, digamos, ese puesto de mando, como nos acaba de comentar usted, es que se extendía el área de búsqueda hasta Tenerife, incluso hasta la costa tinerfeña, ¿no? Bueno, lo que habrá que ver es la evolución de las mareas, que es lo que nos permiten tener una posible evolución, por la posible aparición de sus cuerpos, pero en fin, también en los días que yo estuve también se hablaba de una zona bastante amplia de la zona de la costa de Gran Canaria, y bueno, en eso también estaban haciendo un seguimiento, no solo justo en la zona de desaparición, que ya pudimos observar, ¿no? Cómo batía el mar allí, eso que ya eran días de calma, pero seguía habiendo mar de fondo, ¿no? Lo que llamamos aquí rebozo, que es que en la misma costa rompe con mucha fuerza, y en esa zona rompía con especial fuerza, ¿no? Y bueno, vamos a ver, estamos en manos de los profesionales, de los que saben de esto, y a ver si tenemos la suerte de que se pueda encontrar. Porque, delegado, ya no cabe otra hipótesis que la peor de las hipótesis, entonces. Bueno, yo eso no lo puedo decir, pero en fin, al parecer está dentro de lo posible, ¿no? En cualquier caso, siempre hay un hilo de esperanza de ojalá se pudieran encontrar en alguna zona que fuera inaccesible y que se pudieran encontrar en los próximos días. Difícil. Bueno, si hablamos de inmigración, el Parlamento de Canarias hoy ha hecho una reunión conformada por el propio Ejecutivo Autonómico y los portavoces de los grupos parlamentarios para consensuar una propuesta de reforma de ley, de la ley de extranjería, de ese artículo 35 en cuestión, para llevarlo al Congreso de los Diputados y que desde allí la tomen en consideración a la hora de reformular la ley para que los menores que llegan, en este caso al archipiélago, tengan que ser distribuidos entre comunidades autónomas para que Canarias no soporte la presión que llevamos meses, si no ya años, teniendo, ¿no?, en esta cuestión. Bueno, apoyo total del Partido Socialista y del Gobierno de España, que desde hace 4 años, desde el repunto migratorio del 2020, siempre ha apoyado a la reivindicación de Canarias de que haya un reparto, pero no solo por Canarias. Pensemos que hoy le ha tocado a Canarias, pero en el año 18 le tocó a Andalucía, y no descartamos que en un futuro pueda haber otros territorios, Levante, Baleares, la propia Andalucía, que puedan tener
a Ceuta y Melilla, por supuesto, momentos de tensión con la llegada de menores. ¿El estrecho? Claro, toda la zona del estrecho, ¿no? Andalucía, Ceuta y Melilla, pero también el Levante, que llegan de la zona de Argelia y Baleares, ¿no? Murcia, Levante, Comunidad Valenciana me refiero. Y bueno, lo importante es que ante el fracaso un poco de la vía de consenso, ¿no? De buscar los acuerdos en las sectoriales sobre este tema, a pesar del apoyo del Gobierno de España, pues finalmente lo que se va a hacer es una modificación legal para permitir que esa, yo no diría solidaridad, sino esa corresponsabilidad entre comunidades autónomas funcione de verdad, y la misma exigencia que hacemos a Europa en materia migratoria, de su implicación, del esfuerzo por apoyar a los países que son frontera y que el resto de países no miren hacia otro lado, pues lo mismo debería funcionar en nuestro país de forma voluntaria. Va a articularse a través de una modificación, como bien ha señalado, legal, que ha preparado los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y que apoya al Gobierno de España, después de un acuerdo político también entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, que en el apoyo al Gobierno estaba suscrito también el buscar soluciones. Es súper importante, es muy importante que tengamos el apoyo de los grupos parlamentarios para modificar esa ley. Es una buena noticia, sin duda, que en Canarias haya sido así, y esperamos el correlato también en las Cortes Generales de las fuerzas políticas que aquí se han manifestado en ese sentido. Y ojalá esa modificación se llegue, pero digo que hoy es para Canarias, mañana podría ser para cualquier otro territorio, y ser Canarias de las que tengan que asumir su parte alícuota de la recepción de esos menores no acompañados porque han llegado a otro territorio español. Y la parte que tiene que ver, señor Pestana, con la gestión política, me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Gobierno de España, con los países emisores, con los países de esa costa del África Occidental, Magreb, subsahariana, etcétera. Esa parte de la tarea que corresponde única y exclusivamente al Gobierno de España, ¿qué cabe esperar de ahí? Bueno, se están haciendo cosas. Yo creo que hay elementos que en los últimos años han funcionado. Es verdad que después es un tema complejo, ¿no? Porque depende de las circunstancias geopolíticas, dependiendo de las situaciones también humanitarias en esas zonas, pues puede haber repuntes. Pero hemos visto la eficacia, yo digo, no solo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí ha ido el presidente del Gobierno, ha ido el ministro de Interior, pero ha ido acompañados también de las autoridades europeas. Recordemos que la propia presidenta de la Comisión acompañó al presidente del Gobierno, o ambos acompañaron si quieren, sí, a Mauritania, para que hubiera un compromiso también de apoyo de la Unión Europea para que Mauritania volviera a recuperar la colaboración que tenía antes del verano de septiembre del año pasado prácticamente, ¿no? Y bueno, eso creo que está funcionando. Es verdad que también hemos tenido un periodo de mala mar, pero creo que ha sido eficaz en la medida que a principios de año teníamos un repunte del 800% y sigue siendo muy alto, del 400%, pero ha ido bajando esa tendencia de incremento de la presión migratoria. Vamos a ver con el tiempo, pero esto es un tema complejo, ¿eh? No, se ha visitado Senegal, Gambia, se ha estado con Marruecos. Marruecos está colaborando de forma notable en el control de las salidas de su territorio, pero claro, son territorios de costa también tan amplia que, en fin... pero lo importante es que veas la colaboración, ¿no? Que los datos que tiene el CCRC, que saben que es el Centro de Coordinación Regional en esta materia, que dirige la Guardia Civil, los datos que tenemos de colaboración en Senegal y en Marruecos ha sido muy positivo, y ahora vemos una tendencia de control también en Mauritania desde las últimas 3 semanas aproximadamente. No, es que eso mismo le iba a comentar. Parecía que en estas últimas semanas era Mauritania la que concentraba, digamos, la mayor parte de las emisiones de inmigración irregular, el 83%, pero parece que también en los últimos días, semanas, se ha reactivado la vía senegalesa, ¿no? Pero con poco, de todas maneras son pocas embarcaciones. Esperemos que sigan saliendo algo, pero ha habido auténticas tragedias en la salida de Senegal, más en esta época, y ha habido muertes. Saben que es una ruta terrorífica, como cojan en ese trayecto, cojan un mala mar, un cambio de tiempo,
vemos el resultado de muchas muertes, lo hemos visto llegar a nuestro territorio, pero también gente que se queda ya en la costa de Mauritania o de Senegal y con muchos fallecidos, ¿no? Así que bueno, nuestra obligación es luchar contra que esta ruta se mantenga, luchar contra las mafias. Se hace una investigación también en las zonas costeras. Ustedes saben que tenemos gendarmerías de esos países, colaboran con Guardia Civil y Policía Nacional, tanto en la investigación como en el control marítimo, y se está haciendo, yo creo que un buen trabajo de colaboración que nos permite también que haya detenciones y condenas en las zonas de salida, que es clave para ir reduciendo la presión migratoria también sobre Canarias. De esto también hay mucha gente que se aprovecha económicamente con datos que a veces son tremendos, ¿no? Cuando ves una embarcación con más de 200 personas, pensando lo que han cobrado a cada uno de ellos, estamos hablando de muchísimo dinero, y más para el entorno africano, y de eso se lucran algunas mafias de allí que hay que desarticularlas y descabezarlas. Y de eso se trata la colaboración también económica desde el Gobierno de España y desde la Unión Europea con estos países, ¿no? Exactamente, por ese eso compromiso esa última visita, por ejemplo, a Mauritania, efectivamente, de ayudar al desarrollo, de hablar de infraestructuras y de hablar de apoyo económico para que esos países también mejoren su situación económica. De acuerdo. Cambiando de cuestión, mencionaba usted hace un momento a la Guardia Civil. Le quería preguntar por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se han concentrado en subdelegaciones y delegación del Gobierno en el archipiélago en estos últimos días para pedir equiparación salarial y ser reconocidas como profesiones de riesgo. No lo estaban ya. Equiparación salarial con, por ejemplo, cuerpos del Estado como Mossos de Escuadra, por ejemplo, que tienen un desfase, digamos, en lo salarial a favor de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, ¿no? U otras policías autonómicas, pero no estaban ya reconocidas como profesiones de riesgo Guardia Civil y Policía Nacional. Bueno, tienen unos salarios que se han mejorado notablemente. Había un esquema de crecimiento económico, creo recordar, de 4 anualidades que suponía un incremento, creo recordar, en torno al 25% de retribuciones. Ellos se quejan que todavía sigue habiendo un desfase con otros cuerpos autonómicos, como usted ha citado, especialmente con los Mossos, pero se ha hecho un esfuerzo notable de crecimiento. Y además de eso, no solo se ha cumplido con ese acuerdo con las asociaciones, ¿no?, que se había llegado para hacer crecer las retribuciones, sino que también en estos años, especialmente en Canarias, por dar las cifras, estamos hablando de un crecimiento por encima de los 600 efectivos de más, recuperando, como saben, la pérdida de puestos de Guardia Civil y Policía Nacional que se produjo con la crisis financiera, económica y financiera a partir del 2008. Al suprimirse la posibilidad de la reposición de las jubilaciones, pues tuvo un efecto. Saben que solo se permitía un 10% de reposición, pues un efecto que con el tiempo de las jubilaciones se perdieran muchísimos efectivos en Canarias. Bueno, se han ido recuperando. Estamos hablando ya de superar los 8.000 efectivos entre ambos cuerpos en Canarias, que sigue teniendo unas tasas de criminalidad por debajo de la media nacional. Claro, es que las ratios también es un tema del que se han quejado en estos últimos años Guardia Civil, Policía Nacional, también funcionarios de prisiones, y se lo uno en una misma pregunta porque hace algunas semanas hablábamos en Antena sobre esta cuestión con representantes sindicales de funcionarios de prisiones, porque reclaman también más atención para su propia seguridad personal dentro de las prisiones, mayor cantidad de personal y unas mejoras también que les beneficien, teniendo en cuenta el tipo de trabajo complicado al que se enfrentan, ¿no? Uniéndole esto y añadiéndolo a funcionarios de prisiones, ¿qué nos podría decir? Bueno, el incidente que se ha producido se produjo en territorio de competencia autonómica, en Cataluña, que sabe que tiene la competencia en gestión de las prisiones, en asuntos penitenciarios, y a nivel nacional hay algo de quejas con el tema de personal, pero no llega a la gravedad que se ha producido en el caso de Cataluña, ¿no? Yo que he visitado las cárceles, pues siempre te demandan algo de más de personal, pero seguimos... Es que también es una demanda, digamos, de hace muchos años, ¿no? Sí. En el caso de los funcionarios de prisiones, igual que Guardia Civil y Policía Nacional, cada uno por sus motivos. Bueno, yo le podría decir que también en extranjería, que
que en los puestos de inspección fronteriza, que en fin, servicios que han ido creciendo, que han ido mejorando sus condiciones tanto laborales como del número de personas, pero que siguen pidiendo más personal, ¿no? Lo que hay que ir haciendo es el tratamiento específico de cada instalación y ver si se necesitan algo más. Sé que está, por ejemplo, aquí más tensionado Juan Grande que Salto del Negro, que tiene, parece que algo más de recursos, pero en fin, es un debate. Ahora se está invirtiendo también en Juan Grande, ¿sabes? Un centro de inserción social, una inversión importante también para tener pues ese módulo que ayude a cumplir también con nuestra Constitución, que es el objetivo del sistema penitenciario, es la reinserción del preso, y bueno, ahí se está haciendo un trabajo importante también. Como me quedo sin tiempo, le rogaría síntesis al máximo en las últimas dos cuestiones que le quiero plantear. Venga. También es un tema antiguo, de cuando suceden incendios, desgraciadamente, en nuestro archipiélago. El último, el pasado verano, pavoroso en Tenerife. Se habla de si Canarias debería de tener una base propia de hidroaviones para atacar el fuego de entrada y a primeras de cambio para intentar extinguirlo. Se ha adelantado el plan especial contra incendios a marzo, lo que no había ocurrido nunca. Ya está activado, dada la sequía, dado el calor que está haciendo. En fin, debería de tener Canarias un plan propio, una base propia de hidroaviones. ¿Y por qué no? Bueno, los expertos, que en esto yo creo que hay que también escucharlos, yo he oído unos cuantos, hablan de que eso no debe ser así. Canarias tiene ya bases de medios del Estado, para marcar bien cuál es el marco de la discusión, ¿no? Sí, pero los hidroaviones siempre vienen, creo que de Málaga, ¿no? Sí, bueno, o incluso de Zaragoza y tal. Pero bueno, por cercanía, vamos. Sí, pero dependiendo de cómo esté la tensión de incendios en la península, ¿no? Sí. Pero que Canarias tiene, La Palma tiene 2 helicópteros, Tenerife otros 2 helicópteros. Antes tenía un Kamov, pero saben que un Kamov es de fabricación rusa, pues derivado de las consecuencias de la guerra de Ucrania, pues no podemos tener ese tipo porque faltarían repuestos y bueno, tendría complicado la gestión, ¿no? Y después un avión de carga en tierra que está posicionado en La Gomera. Es decir, ya tenemos ahora mismo 5 medios aéreos en Canarias que funcionan y que tienen una activación inmediata. Es decir, no hace falta desde que el Cabildo Insular correspondiente, que es el nivel 1 de cualquier incendio, activa la presencia ya de un conato, esos medios aéreos se ponen a disposición y actúan con una rapidez inusitada. Lo que nos dicen muchos técnicos también de aquí de Canarias, que los hidroaviones actúan cuando ya el incendio es de una gran magnitud, ¿no? Y eso ya cuando pasas a otro nivel, y ahí se despliega y se piden y vienen con cierta rapidez. Pero tenerlos aquí cuando lo que necesitamos son esos medios que ya tenemos, ¿qué vamos a retirar? ¿Vamos a retirar los helicópteros? No tiene ningún sentido, ¿no? Y la última que le quiero preguntar, ¿se le está complicando la situación por el tema de las mascarillas al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias? Se lo pregunto porque hoy hemos visto una información que habla de que el Gobierno de Canarias, en la época de Ángel Víctor Torres, compró material sanitario por 1,3 millones de euros con una factura falsa, con una empresa cuyo contrato se formalizó un día antes de que se constituyera esa empresa como tal. Bueno, no sé el caso concreto, yo sí le puedo decir que Ángel Víctor Torres... Digo, uniendo esta pregunta la mano en el todo fuego. El resto de cuestiones y de informaciones que han ido saliendo estas últimas semanas. Pues saldrán muchas más y también de otras zonas, probablemente con mucha más gravedad, aunque no lo tratemos aquí. Yo le pregunto por todo. Usted me puede responder lo que le parezca más conveniente, por supuesto. Claro que sí, Juan. Pero yo sí puedo decirle, conozco a Ángel Víctor desde hace muchos años, pongo la mano en el fuego. Y fíjese que no la pongo por mucha gente. Pongo la mano en el fuego por nuestro ministro y sé que un poco el objetivo ahora de casa es él, porque ya he visto la movilización de algunas fuerzas políticas en Canarias, lamentable. Yo creo que hay que circunscribirse al momento en el que se vivió de falta de medios para luchar contra la COVID. Teníamos a personal sin medios para afrontar el riesgo de contagio que asumían cuando trataban a los pacientes de COVID y bueno, y en cualquier caso los que
se descubra que se hayan beneficiado de eso, que caiga todo el peso de la ley, como el propio Ángel Víctor ha dicho en sede parlamentaria. Y no me cabe la menor duda de su limpieza, de su honorabilidad y de su honradez. Eso nadie lo pone en duda, y de hecho en esta casa, en Canarias Radio, se hablan de todas las cuestiones que tienen que ver perfecto, con cualquier situación que pueda generar cierta complicación por la gestión hecha de tal o de cual manera en cualquier gobierno autonómico, nacional o lo que sea, o municipal incluso. Pero claro, nadie está hablando de que Ángel Víctor Torres tenga ninguna responsabilidad directa, en fin, como se suele decir coloquialmente, que haya metido la mano en la caja, pero se habla también de responsabilidad política, que es a lo que se refiere toda esta cuestión, ¿no? Si hay responsabilidad política, si no la hay, invigilando, ya sabe usted, todo esto, ¿no? Bueno, ya veremos en qué queda todo esto, en fin, pero vamos, yo lo que sí sé es cómo se valoró la gestión del COVID en Canarias, una de las comunidades autónomas, si no la comunidad autónoma con menor incidencia. Recuerden que fue la primera comunidad autónoma que tuvo casos de COVID, tanto colectivos como individual, y se salió con muy buena nota de la gestión del COVID en esa época. Ahora lo que habrá que ver, el análisis de esos contratos, de esos suministros, me parece muy bien y que se analice a fondo. Pero el objetivo que se pretendía de tener una comunidad que luchara, además con igualdad, sin despreciar a nadie, que en todos los centros sanitarios se atendiera también a las personas mayores, que en otras comunidades pues se les vetó el acceso a los hospitales públicos, ¿no? Al sistema público. Eso no ocurrió en Canarias y eso nos permitió tener unos datos de los que podemos presumir Canarias, todos los canarios, no solo el gobierno que estaba en ese momento, sino todos los canarios y todos los profesionales que ayudaron tomando medidas. Y recuerdo la situación tan especial que vivimos, y fuerzas de seguridad, sistema sanitario, voluntarios, fuerzas armadas, tanta gente que colaboró para que las cosas funcionaran razonablemente bien en nuestra tierra. De acuerdo. Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, muchísimas gracias por las respuestas y por asistir a nuestros estudios de Canarias Radio en Gran Canaria. Un saludo. Gracias, hasta otra Juan. ocasión. Un abrazo. Juan. Canarias a las 6.